el fútbol, pero por azares de la vida, hoy vienes a presentarnos este texto, que es una novela, La carta del abuelo. Bienvenido, Hola, Diego. muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están viendo en las redes sociales. Fíjate que es una novela que recoge un hecho histórico. Mi bisabuelo fue uno de los últimos, digamos, funcionarios de la República Española en el ámbito de seguridad. Sí. Y cuando cae la República Española, él se va a París, ¿no? Huye a París, lo agarran los sistemas de seguridad de Franco, lo regresan a Madrid y lo fusilan en 1940, Okay. ¿no? Justo, digamos, el primer año de la guerra. Y él, antes de ser fusilado, escribe una carta a su familia. Y esa carta a mí me la da mi mamá cuando tengo 15 años. Yo la registro, ¿no? La tengo en la mente. Y después, como unos 20 años después, decido empezar a hacer una novela, que es esta novela que está aquí. Entonces es una novela cuyo eje, digamos, principal es la carta de este señor, que es mi bisabuelo. Es una carta muy emotiva, es una carta que además escribe desde la reconciliación, porque imagínate en esa época de guerra, ¿no? Era un drama impresionante. Claro. Y él, al saber que lo sentencian le dictan sentencia de muerte injustamente, pues le escribe a su familia. Entonces la historia son dos gemelos que su mamá les dice que la carta existe, ellos la encuentran y al final hacen un viaje que es el recorrido que hace mi mismo bisabuelo de París a Madrid. Y en ese viaje estos dos chavos que están en preparatoria, ¿no? Buscando que son su identidad. Julia y Diego. Exactamente. Que eres tú. En muchas partes, ¿no? O sea, yo te diría que es una novela como muy contemporánea porque hay una parte histórica, muchos anclajes históricos que son reales, y lo demás yo lo lleno con trabajo literario, ¿no? Con imaginación, con ficción. Entonces sí hay mucho de verdad, pero también hay mucho de mentira, ¿no? En la novela. Entonces eso la hace rica y la vuelve también. Bueno, los lectores que la han leído me han dicho que es creíble, que es verosímil, ¿no? Entonces tiene este encanto de ser una novela muy íntima, porque es una historia familiar, pues digamos, de una familia, ¿no? Sí. Como puede ser cualquier otra, pero también yo creo que es como un espejo que puede ser muy universal, porque es una historia que narra la búsqueda de unos jóvenes para saber más de su historia familiar, y al mismo tiempo ese recorrido los vuelve muy sensibles a muchos otros factores, ¿no? A valores como la valentía, como la libertad, como el respeto. Y que de alguna manera, pues es una forma también de encontrarte a ti con tu historia familiar, y es un poco de encontrar por qué eres el resultado de esas cosas. Porque la gente también es resultado y somos resultado de las decisiones o de las situaciones que pues acogieron a nuestras familias. Desde luego, tú tienes una historia que te marca, te define y te orienta, ¿no? Y yo lo que busco también en esta novela son como dos grandes resonancias, ¿no? Una tiene que ver con la filiación, o sea, todos los que estamos aquí, los que nos escuchan son padres, son hijos, son hermanos, ¿no? De eso no te puedes zafar. Y la otra tiene que ver con la parte de la reconciliación, son como que las dos resonancias que busco en el lector. Y yo te diría que es una novela muy sentimental porque yo creo que es una colección de sentimientos que lo que busca al final es honrar un recuerdo, ¿no? El recuerdo de mi bisabuelo, y lo que hago es también desmitificar un poco la figura, ¿no? Imagínate un señor que muere a los 40 años fusilado, pues se vuelve un tótem, un héroe, digamos. Tabú, claro, un héroe con todas las credenciales. Entonces a estos chavos al ir recorriendo la historia se dan cuenta que es un hombre de carne y hueso y que tiene un legado muy importante, ¿no? Claro, y que sentía y que vivía el momento y que vivía la guerra de una forma tan intensa, que es lo que te iba a preguntar. De pronto yo veía demasiada descripción como hacia las emociones de los personajes. Sí. Tratar de encontrar algo en el ambiente, algo que pudiera a lo mejor transmitirle al lector eso que estaba viviendo. Sí, fíjate que tienes razón, es buen ojo porque los personajes son un recorrido de mi mente, ¿no? O sea, son reales, pero yo los acabo vistiendo, les acabo dando forma, y son personajes muy sentimentales, ¿no? Que tienen una hebra de búsqueda, de reflexión, y creo que logro bien acomodar la parte sentimental con la parte histórica y no me voy a la parte cursi de una historia íntima, ¿no? Claro. O sea, creo que sí tiene rasgos muy universales y creo que los lectores, ¿no? De cualquier edad incluso, pueden encontrar una lectura muy agradable y un legado en la historia de una persona que además puede ser totalmente universal, ¿no? Claro, que decimos, o sea, la Guerra Civil Española fue un hecho que sí sucedió, hay referentes históricos al respecto, y lo que van a encontrar aquí es una mezcla justo de eso, de estos sucesos, de cómo un personaje, ¿sabes qué me recuerda un poco a esta película? No sé si ya la viste, Dunkerque.
Ah, sí, la acabo de ver el fin de semana. Okay. Sí, bastante buena, muy Estamos buena expresando un hecho histórico, pero nos interesa qué están viviendo los personajes, sí, cómo esos personajes van en torno a ese hecho histórico. Incluso yo le doy la narración a diferentes personajes durante la novela, ¿no? Empiezo con el protagonista, que es el joven Diego, digamos, y luego le doy la voz a Julia y al final le doy la voz a mi bisabuelo para que el lector también vea o descifre y tenga el código también de la voz de otro narrador, ¿no? Y de otro personaje que está metido en la novela, pero que da su perspectiva. No, y meterse en la psique, o sea, creo que eso es una de las oportunidades que tiene esta novela, es que no se queda solamente de la perspectiva de un solo personaje, en este caso un protagonista, sino que cada uno tiene su momento y cada uno te va contando de qué manera va sintiendo pues esta desesperación, ¿no? Y, sin duda. Y la toma de decisiones. Sí, porque además en la época que ocurre la novela, pues yo ni siquiera había nacido, ¿no? O sea, es un tema que yo voy, investigo, hago el recuento de la parte histórica y después ya hago un recorrido mucho más literario para construir estos personajes que yo creo que al final los lectores van a encontrar pues, una identificación en la parte familiar y a lo mejor un legado reconciliatorio en la parte de donde se desenvuelve la novela, ¿no? Oye, y tú por ejemplo que eres el creador de esta historia y que de alguna manera pues lo viviste hacia el cierre y tener ya este texto, sí, ¿no? ¿Cuál es la catarsis que haces de este acontecimiento y de esta reconciliación con tu historia? Yo lo que procuré hacer fue disciplinarme muy bien para construir la historia, ¿no? Dediqué más o menos 7 meses a la redacción del manuscrito y en cada una de las sesiones, no te diría que en todas, pero en muchas, sí llegué a experimentar una sensación de encuentro y de reconciliación muy fuerte, ¿no? Porque es una hebra sentimental, es una hebra familiar además, y son mucha colección de sentimientos que a mí los tenía registrados en mi corazón o en la mente, estaban ahí por ahí pululando, y al estructurarlos, pues sí fue una catarsis enorme en términos de reconciliación con mi familia y en términos también de ver que es posible gobernarte o actuar con base a principios que son muy universales, ¿no? Que a lo mejor los tenemos presentes, pero llevarlos a cabo son complicados. Cuesta y este trabajo. Hombre, la valentía, por ejemplo, tener el temple para escribir una carta de esa manufactura 3 minutos antes de ser fusilado, sí es un tema que a mí me movió mucho, ¿no? Me condujo a reflexionar sobre también mi propia conducta y sobre mi propia vida. Que era un poco también lo que decía él. Este hecho llega a tu vida, digámoslo así, a los 15 años, y después de 20 comienzas a tener en mente esta idea de generar la novela. O sea, es un buen de tiempo. Imagínate, ese tiempo. Sí, pues a los 15 años mi mamá nos lo platicó la primera vez en una Navidad, ¿no? Sí. Nos contó la carta, la leyó, lloró, echó el rollo. Y eso yo lo registré como algo muy importante en mi vida. Pasó el tiempo, crecí, maduré y sí entendí, después de muchos años, que era una pieza histórica de mi familia bien importante y que además por alguna razón me había tocado tenerla, por alguna razón la encontré y a partir de esas dos como causas importantes construí una novela que creo que va a tener buen recibimiento, sobre todo en los jóvenes, ¿eh? Es una novela para las generaciones nuevas y para aquellas generaciones que también tienen la nostalgia pues, de toda la Guerra Civil Española, ¿no? Una buena comunidad de esa generación se vino a México, ¿no? Y aquí echó raíces, ¿no? Hizo escuelas, hizo universidades y echó muchas raíces y dejó mucha nostalgia también. Oye, y por ejemplo, esto pues es como digamos el inicio de una carrera como escritor, pues digámoslo así, próspera. ¿Qué tienes en mente? Bueno, porque de pronto dices, sí, estás encasillado como en, o no encasillado, es el primer texto que tienes, pero va como una cosa histórica, novelada. ¿Qué tienes en mente? Me gustaría mucho escribir una novela sobre el amor, pero ya con personajes totalmente ficticios, ¿no? O sea, recrear una ensalada de personajes que tengan que ver con todo lo que es el enamoramiento, el amor entre parejas, el amor en su más amplia acepción. Eso me gustaría hacerlo y ya una novela totalmente digamos de ficción, ¿no? Ok. Oye, bueno, para toda la gente que nos está viendo, el texto se llama La Carta del Abuelo, es de Diego Gaspar, ya lo van a poder encontrar en todos lados. Sí, ya está en todas las librerías, en los mayores puntos de venta del país ya se encuentra. Ok, y déjenme decirles que es un texto que van a disfrutar, es un texto ligero, porque si bien decíamos está basado en un hecho real, uno va a ir conociendo a los personajes de forma como
simple, no, Sí. sin mayores pretensiones, es como un diálogo. Estaba yo en la cena y entonces Sí. sucedió esto, y luego fui con mi hermana, nos metimos al cuarto para revisar la carta, hicimos nuestras sospechas sobre lo que iba a pensar mamá si la próxima vez le preguntábamos Exacto, sobre la carta. ¿Y dónde estaban los otros folios? Exacto, ¿no? Y esas emociones y entonces mamá llegó y como que de pronto guardó silencio, como un Sí, silencio sí. incómodo. Es algo con lo que podemos identificarnos. Y esa, digamos, esa facilidad en la lectura está sostenida en dos telones de fondo muy importantes, ¿no? Que tiene que ver uno con la afiliación, que ya lo dije, Ujú. y el otro con la parte más universal de encontrar una historia que te puede redimir en algunas cuestiones de reconciliación, o que te puede redimir incluso en algunas cuestiones de duda, de consejo, de búsqueda, ¿no? Aquí yo creo que puedes encontrar en esos dos telones de fondo una hechura sentimental que te puede ayudar como persona. Sí. Y además encontrarás a todos estos personajes que pues que son como universales, ¿no? Y que vemos en Sí. cualquier cuento, que es como el que te da el objeto para que vayas a buscar un viaje, emprender un viaje, el personaje, o sea, todas esas elementos que tiene una historia los van a poder encontrar en la carta del abuelo, que ya está, como les digo, disponible en todos lados. Sí, ya la puedes comprar también por medios digitales, Ok. en las tiendas Muy bien. donde está todo el tema digital también la pueden encontrar. Diego, ¿dónde te encontramos a ti? Yo estoy en Twitter en @DiegoGasparV, Ujú. ahí me pueden comunicar, ahí podemos estar una buena conversada y por lo pronto ahí estamos. Ok, y además sube varias cosas justo de lo que comentaba, Sí. de las pretensiones que tienes, el tema romance, el tema de pronto de Poética, hilar ¿no? patas, poética, ahí lo van a poder encontrar. Entonces síganlo, se los recomendamos. Gracias por todo, muchas gracias. Oigan, nos vamos y recuerden estar pendientes de toda la información en 724.mx y nos vemos la próxima.